Pido al Espíritu Santo que Él me ayude a compartir esta palabra y pueda hacerlo bajo la unción de tu presencia, Señor, bajo tu poder, Señor. Abras nuestros corazones y podamos entender lo que tú nos quieres hablar hoy, Señor. Saben que a veces hay mensajes que son para animar, alentar, otros para corregir, pero también hay mensajes que el Señor nos entrega para llevarnos a otra etapa, para desarrollar la iglesia, para hacerla crecer, no solamente en números, sino en poder abarcar aún más lo que el Señor quiere que lleguemos como iglesia en la ciudad, ampliar nuestra visión, ampliar y ensanchar, como dice el Salmo, nuestro corazón. ¿Amén? Amén. Así que yo creo que hoy es un mensaje en ese sentido y el Señor quiere hacer algo en medio nuestro, por eso nos habla, nos enseña. Mateo capítulo 9, yo le voy a leer la versión NTV, versículo 9. Dice: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Wow, qué lindo la actitud de Mateo, ¿no? Más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos: ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Así dice mi versión, no sé cómo dice la de ustedes, es fuerte lo que dice aquí. ¿Por qué come con esa escoria, no? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió: ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura: quiero que tengan compasión. Se los leo otra vez: quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. ¿Cuántos hay en esta noche que necesitan ser salvados y redimidos por el Señor? Yo les leo esta palabra tan hermosa que leemos, este relato, pero quiero detenerme en ese versículo, el versículo 12. Hay otra versión, la PDDPT, que es la palabra de Dios para todos, esta versión. Dice el versículo 12: cuando él oyó esto, dijo: los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos. Ahí está más claro todavía. Una afirmación del Señor para aquel reclamo que están haciendo los fariseos de la época, que ahora quiero hablarles de eso también, pero que entendamos en primera medida esta declaración de Jesús. Cuando a él le criticaron por haber ido a cenar, a compartir un tiempo con Mateo, quiero que entiendan los que no conocen que él no era peor cosa que el recaudador de impuestos. Era traidor de los judíos, porque era un judío que trabajaba para Roma. ¿Me están entendiendo? Trabajaba para la nación que había sometido a Israel. Trabajaba para los enemigos y recaudaba y le cobraba impuestos a todos sus hermanos, al pueblo de Israel. O sea, hablar de un recaudador de impuestos para un judío era lo peor. Hasta algunos quizás como familia lo desheredaban, ya no lo consideraban hijo. Este es el caso de Mateo. Jesús se detiene en este hombre, Mateo. Lo mira y le dice: sígueme y te haré mi discípulo. Ustedes piensen a quién está eligiendo el Señor. Y si ya tenía algunos que lo seguían, como Pedro, Juan, Jacobo, ¿qué habrán pensado esos que lo seguían? Porque es lindo cuando el grupo se forma, escucha, y te llevas bien con los que están al lado. Pero de golpe en el grupo aparece uno que no tiene nada que ver, como Mateo. Y me parece que el pastor acá se equivocó. Está poniendo uno en el equipo, pero no tenemos la misma onda, dice. Mateo lo querían. Estoy seguro que hubo crisis ahí, de conflicto. La realidad es que Jesús llamó a Mateo. Tal vez haya aquí algún Mateo que dice: a mí, Señor, ya no me tiene en cuenta. Te puedo decir que sí, que Él te tiene en sus planes. Amén. Jesús llama a Mateo. Y Mateo tiene lo que quizás muchos judíos no tenían en ese momento. Sin cuestionar, lo comienza a seguir. Y no solo lo sigue, sino que se ve de tal manera atraído por el Señor que dice: Señor, quiero hacer una cena y quiero que estés vos y que estén todos mis amigos. ¿Tus amigos?, le habrá dicho el Señor. Sí, mis amigos, tráelos a todos.
Tráelos a todos. Conociendo al Señor que iba tras justamente los que estaban enfermos, le dejó que vengan todos. Pero claro, esto trajo una controversia sobre los fariseos muy fuerte. Un conflicto que comenzaron a cuestionar lo que Jesús hacía. Decían, este pastor moderno, habrán dicho, ¿no? Que se junta con recaudadores, porque de hecho es lo que cuenta la Biblia. Así lo cuestionaron. Se rejunta con recaudadores de impuestos, con pecadores, con la escoria de este tiempo, como dice esta versión. Y Jesús categóricamente lanza una palabra que yo quiero que hoy se vuelva rema para tu vida. Y tienes que entender esto. Esta palabra, los sanos no necesitan médico. Claro, los fariseos se veían a ellos mismos como los sanos. Y Jesús, tal vez una interpretación, tal vez con una cierta ironía, le dice, ustedes no necesitan médico, por eso no estoy con ustedes. Porque ustedes son los sanos. Ustedes son la iglesia del momento, le está diciendo el Señor. Yo voy a los perdidos. Yo voy a los perdidos. Ellos sí necesitan un médico. Y necesitan un médico urgente. Necesitan un médico urgente. Eso es lo que Jesús le está diciendo. No tengo tiempo para ocuparme de otras cosas. Tengo que atender a los que están urgentes necesitando un médico. Bueno, el título de este mensaje es ese, urgente un médico. Ustedes saben que cuando hay situaciones que atravesamos físicamente, hay momentos donde los segundos cuentan para no perder la vida. ¿Es así o no? Los que hemos pasado, hemos vivido experiencias así. A veces 10 minutos de estar con un paro cardíaco o a veces, no sé, el cortarse la respiración, la crisis que trae a nuestro cuerpo. Imagínense lo que significa cuando uno empieza a clamar, ¿no? Y dice, urgente un médico. A veces un accidente en la calle, ¿qué es lo primero que se grita? Urgente un médico, llamen a la ambulancia. ¿Es así o no? Ahora yo hoy vengo a hablarte no de una enfermedad que es física, pero tiene más grado de urgencia que la física. Muchísimo más grande es la urgencia de la enfermedad que Jesús está hablando aquí. En primer lugar, Él deja en claro, yo tengo a gente enferma que atender urgente, urgente porque están enfermos. Y yo digo, Señor, pero Mateo no estaba enfermo. Señor, los amigos de Mateo, ¿no nos dice la Biblia que había uno enfermo? Pudiste haber dicho otra cosa, ellos necesitan aprender, necesitan que yo les muestre el camino. No, Él dijo, tengo que atender urgente a estos que están enfermos. Entonces me doy cuenta que Jesús está hablando de otra enfermedad. No está hablando de la enfermedad física, que uno puede curarse o no. Está hablando de la enfermedad del corazón, la cual la Biblia llama pecado. Llama pecado. ¿Por qué lo digo? Porque cuando Jesús declara esto y dice, no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Él dice, yo he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Ahí habla de la enfermedad. La enfermedad no era el cuerpo, la enfermedad estaba en el corazón. Jesús tiene una urgencia y es atender la enfermedad del corazón. ¿Cómo se llama, iglesia? Se llama pecado. Se llama pecado y es lo que está destruyendo la humanidad. Es lo que está destruyendo cada vida y cada familia que no se vuelve a Dios. Jesús está pensando en esa enfermedad primeramente. Y saben que a mí se me abrieron los ojos. Y entendí por qué Jesús hizo tantos milagros y por qué los va a seguir haciendo. Porque hay un lenguaje profético ahí. El sanador del cuerpo es el sanador de tu corazón y de tu alma. Es el que quiere sanar tu pecado. ¿Por qué lo digo? ¿Ustedes recuerdan cuando le traen el paralítico a Jesús por el techo y lo bajan? ¿Recuerdan esa historia? Que lo bajan delante de él y Jesús, cuando todos esperaban que le diga levántate y camina, ¿qué le dice Jesús? Hijo, tus pecados son perdonados. Y quizás Pedro, algún apóstol habrá dicho, no, Señor, él no necesita salvación, él necesita sanidad. Alguno que era ujier. No, pastor, él no pasó por salvación, él pasó por sanidad. Pero quiero que quede claro que cada sanidad que yo hago es una señal profética, es un mensaje que le estoy dando a todo el mundo, que vine a sanar el pecado en primer lugar, a sanar el pecado, a sanar el corazón por encima del cuerpo. Sanaba y cada cosa que él hacía era una señal profética. Vengo a sanar a los enfermos, pero no a los enfermos físicos solamente, sino a los que están enfermos del corazón. ¿Es para tanto, pastor? ¿Tan grave es esta enfermedad? Sí que es grave, porque es esta la enfermedad que te lleva al infierno. Es esta la enfermedad que destruye tu vida. Se llama pecado. Pero hoy entiende bien la urgencia y el sentir de Jesús. Clarísimo, tengo que atender esto. Es urgente. ¿A cuánto le gusta que cuando están pasando por alguna enfermedad no tan grave, llaman al médico y el médico le dice, bueno, te doy turno para dentro de 2 semanas? ¿A cuánto les alegra eso? Jamás había sentido dolor de muela. Y teniendo bien la boca, las muelas, tuve una infección en la encía hace poco. Y les puedo asegurar que pensé que me moría del dolor. Tremendo.
tremendo. Y cuando le escribo a la dentista, me dice, no, está de vacaciones. Les puedo asegurar, no sé cuánto le pasó algo así. Dije, Dios, ¿qué hago? No me podía ni estar parado del dolor que tenía. Pero ahí el Señor movió las cosas, me dieron una receta, el medicamento de la secretaria y pudimos salir adelante y después me atendió y estuvo todo bien. Pero ahí aprendí, cuando hay urgencia, hay urgencia. Diga conmigo, hay urgencia. Quiero que entiendas bien esto. Jesús es el médico, el que sana el pecado del corazón. Jesús quiere atender eso, atender el pecado. Pero la realidad es que la necesidad es urgente. Es urgente. Y que hoy puedas entender claramente que si Jesús ya atendió, escucha esto, si Jesús ya atendió tu corazón en su consultorio, que es la iglesia, y Él perdonó tus pecados, no sé los que están aquí, dice Jesús me perdonó. Entonces quiero decirte, eres uno sano y no necesitas médico, Él ya te sanó. Es lo primero que quiero hablar esta noche. Entiende bien, pasamos días y reuniones y servicios buscando que Dios nos sane. Pero hay algo que te quiero decir esta noche. Claro, Dios va a seguir obrando, pero hay algo que Él ya hizo. Ya eres uno sano por la sangre del Cordero. Él perdonó tus pecados. Entiende bien esto. No eres tú el que necesita esa sanidad de pecado. Tal vez es el que está delante tuyo en tu trabajo, allí en el colegio. Hay uno ahí que está necesitando urgente que vea y conozca a Jesús como su sanador, pero sanador del alma. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando yo leía esta palabra decía, Señor, ¿qué me estás diciendo? Era como que el Espíritu Santo me decía, empiecen a ver a los que realmente están afuera necesitando a Jesús como médico. Aquellos que hoy estamos aquí y nos damos cuenta, Jesús me perdonó, como decía la pastora al comienzo, Él perdonó mis pecados, me hizo libre cada jueves, cuando teníamos el discipulado los viernes, estamos aprendiendo cosas y vamos a seguir aprendiendo. Pero los sanos no necesitan médico, los que están enfermos están afuera. Los que están enfermos están afuera y están mal. Están muy mal, matando su propio cuerpo, a veces haciendo cosas autodestructivas. No quiero entrar en detalles, pero vengo a abrirte los ojos, porque esto conmocionó ahí a los religiosos de la época, le cuestionaron al Señor, porque fue algo absolutamente inédito y controversial. Ellos saben lo que estaban reclamando, yo quiero que Jesús esté con nosotros, decían los fariseos. Y Jesús le dice, no tengo tiempo para estar con ustedes, tengo que estar con los que están realmente enfermos, ustedes son los justos. Así le hablaba a los fariseos. Y eso lo provocó, pero había una realidad, ellos se creían realmente justos. Iglesia, yo quiero que hagamos un poquito mirar para adentro, porque hablamos de los fariseos pero que nos preguntemos, ¿hay algo de esto en nosotros? ¿Hay algo de esto? Lo primero que sale de los fariseos es, ¿por qué tiene que estar ahí? Él tiene que estar con nosotros. Como que se sentían dueños de Jesús. Pero Jesús dice, yo vine a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Yo tengo que invertir mi tiempo en ellos. Y es como que hay algo fariseo hoy aún en la iglesia evangélica, donde creemos de que somos los dueños de Jesús y que Él nos tiene que atender a nosotros. Yo lo entiendo, tenemos nuestras necesidades, pero cuando leo esa frase, los sanos no necesitan médico, siento como que el Señor me está diciendo, yo hice cosas tremendas en ustedes, pero dense cuenta que hay gente que está muy enferma y que no me conoce, y esos están en urgencia. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? La realidad es que los fariseos se hacían llamar justos, esto es muy de los judíos, ellos eran los justos y los gentiles eran los impíos. Ellos eran los justos y los impíos eran los malvados, los necios. ¿Vieron el libro de Proverbios? Cuando habla del justo y habla del necio. Bueno, el judío se consideraba el justo. El gentil era el necio y Jesús viene, más allá que Jesús se dedicó a los judíos, pero estaba hablando de las ovejas descarriadas de Israel. Eran judíos que estaban mal, judíos que estaban despreciados, que estaban enfermos, que estaban oprimidos por Satanás. Y Jesús dice, no puedo atenderlos, a los religiosos le dice. Tengo que atender a los que están ahora en muerte, a los que están en urgencia. Y se enfocan ellos. Pero la realidad es que los fariseos se habían endurecido el corazón. ¿Por qué? Porque habían perdido completamente toda compasión. Digan conmigo, compasión. ¿Y saben qué hace Jesús? A ver los que estudian en universidad, secundario, aún los que están haciendo el secundario para mayores. ¿Cuántos saben lo que es un recuperatorio? ¿Y cuántos dicen, gloria a Dios por los recuperatorios? El que no aprueba de una, bendito sea el recuperatorio. Jesús los mandó a los fariseos al recuperatorio. ¿Qué está diciendo, pastor? Lean el pasaje de vuelta. ¿Qué le dice al final? Me voy hasta el pasaje para leérselos de vuelta.
en el 13. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura, quiero que tengan compasión. ¿Saben lo que hizo el Señor? Él le leyó de vuelta, le citó una palabra profética de Oseas, que los fariseos lo sabían muy bien. Él le cita a Oseas capítulo 6, versículo 6. Es lo mismo lo que estamos leyendo. Y le dice, justamente el pasaje dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y los manda, digan conmigo, a reaprender. Digan esa palabra. No sé si existe, si está en el diccionario, pero la usamos. Los que venimos de cuna de iglesia o que venimos de años en la iglesia nos toca reaprender, reaprender. ¿Qué quiere decir? El Señor les mandó a aprender esto que se les había escapado. Conocen la ley, saben los estatutos, saben los detalles y se obsesionan por ser los justos de la época. Pero ¿saben qué? Perdieron la compasión. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Perdieron la compasión. Cuando pasa alguien que no es, digamos en nuestro tiempo, que no es cristiano, ¿qué es lo que sientes por él? ¿Qué es lo que te pasa por tu corazón? ¿Sientes que no te quieres contaminar? ¿Sientes que tal vez te corrompa estar con esa persona? Aquí Jesús le dice, vayan y aprendan. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Los reprobó y los mandó a recuperatorio. Vayan a hacer esa materia de vuelta. Ahora, ¿por qué? Porque esta materia no es teórica. Los que estudian me van a entender. ¿Vieron que hay materias que son teóricas y otras son, ¿cómo se dice? Prácticas. Que por más que la tengas re clara en el concepto, te toca la práctica y si no lo sabes hacer, bueno, en lo que es técnicos, esto nos pasaba, teníamos a la mañana teoría, a la tarde taller, por ejemplo. Y era una persona súper capaz para los números, para los cálculos, para estudiar de memoria, pero cuando le tocaba el taller y tenía que hacer el martillo, un desastre. El martillo era una banana como quedaba. No tenía capacidad para la práctica. A los fariseos le pasó algo así. Entendían el detalle, pero se les pasó algo. Perdieron la práctica. ¿Por qué? Porque la compasión, que es lo que Jesús le está reclamando, es algo que se aprende en la práctica. Y yo quiero demostrártelo. Saben que cuando hay tanto énfasis en nosotros de ser perfectos, de ser justos, y nos olvidamos que la justicia es por la fe, y nos esforzamos tanto por ser perfectos, quizás con una buena motivación, pero estamos tan enfocados en nosotros mismos que terminamos aislándonos. Porque queremos estar bien, no queremos fallar, nos aislamos de tal manera que quedamos ajenos, eso es lo que le pasó a los fariseos, ajenos a las realidades de los que están sin Cristo. Preferimos reunirnos entre nosotros, hablar entre nosotros y los que están afuera no, son unos impíos. Y eso es lo que Jesús estaba queriendo romper en los fariseos, que se den cuenta que los que están afuera son los que están en urgencia, que los que están afuera son los que se están muriendo y necesitan urgente al médico, y el médico lo tenés vos. El médico te sanó a vos. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Jesús perdonó tus pecados y los míos. Nos hizo nueva criatura. Y tenemos al doctor. Tenemos al sanador del alma, Jesús. Pero los que están enfermos son los de afuera. ¿Sabes? Cuando nos aislamos, nos alejamos de la realidad de los que nos rodean, caemos en una situación donde la compasión se apaga. Digan conmigo, la compasión se apaga. La compasión se apaga. Y nos volvemos primero indiferentes. Bueno, ¿qué le pasó? No sé, no me importa. Primero indiferentes. Pero después de ser indiferentes nos convertimos en jueces. Mi iglesia amada, iglesia del Señor, no nos pase esto. Yo siento esto del Señor muy fuerte en esta noche. Que quiere entregarnos almas, más familias para Cristo. Pero nos está enseñando, iglesia, aprendan a amar a la gente. Amen al que tienen al lado, a su vecino, al perdido, al que te critica en el trabajo, al que te hace la vida imposible, al que te insulta. Ámenlo. ¿Qué hago, pastor? El llamado hoy es tener compasión. La compasión, y me meto en el tema profundamente, la compasión no es lástima. Escucha bien, la compasión no es lástima. La lástima uno siente por alguien, bueno, pobrecito, vamos a ayudarlo. La compasión yo creo que es algo que viene de Dios. Es lo que Él tuvo con nosotros. No merecíamos ser perdonados y Él tuvo compasión. ¿Cuántos lo creen? Él nos perdonó sin merecerlo. Eso es compasión. Él te dio su gracia, su espíritu sin merecerlo. Actuó por compasión. Él te bendice por compasión. No por lástima, sino porque te ama y te quiere levantar y te quiere sanar. Pero cuando caemos en esa indiferencia, ¿cómo salir de allí? ¿Cómo salir? Bueno, Jesús fue claro. Muchachos, se perdieron esta materia, la tienen que hacer de vuelta. ¿Cuántos esta semana van a rehacer esta materia? Venga, yo me pongo primero en la lista.
Muchas veces pasa como pastores, estamos aislados en la búsqueda y está bárbaro, ahí está todo. Pero ¿saben que esto aún en las empresas sucede? Que a los gerentes de una empresa, a los vendedores que trabajan a veces en una computadora, se los manda a visitar a los clientes. A los gerentes se los manda a recorrer el proceso de producción. ¿Por qué? Para que no pierdan el contacto con el nivel más bajo y más básico y que sepan la necesidad de la gente. ¿Qué le pasa? ¿Le gusta el producto? ¿No le gusta? ¿Por qué no se vende? ¿Me están entendiendo? La compasión se desarrolla cuando te relacionas con el que está enfermo. La compasión empieza a crecer cuando ves la necesidad del que tenés al lado y te interesás por él. Pastor, ¿qué hago? ¿Le predico? No. Primero preocúpate por él. Abrázalo. Ponele tu hombro. Si lo ves que está abierto, que está necesitado, y va a empezar a venir una compasión del Espíritu Santo, que cuando vayas a orar, lo primero que te va a venir va a ser esa persona para que ores por él. Eso se llama compasión. Compasión y misericordia. Y es algo que viene de Dios. Pero como les decía, la compasión se practica. Se practica. Yo quiero aclarar algo que suele pasar. Cuando la iglesia no tiene compasión y se vuelve cerrada, no se abre a que vengan los nuevos y hay prejuicios y hay condenación, es una realidad. Pero a veces está la otra realidad, donde como queremos ser compasivos, nos hacemos amigos del mundo. ¿Y saben qué es Santiago? Capítulo 4, acompáñenme, Santiago 4:4. Yo he escuchado, me ha pasado hablar a veces con algún joven. No, pastor, no pude venir el domingo. No en esta iglesia, me ha pasado cuando pastoreamos jóvenes. ¿Qué pasó? No, es que el sábado a la noche tuvimos baile. Ah, ¿tuviste baile? Y sí, pero el Señor nos mandó a estar entre los pecadores. Y bueno, una copa y otra. No, mi hermano, así no funciona. Eso no es compasión. Yo quiero mostrarte esta palabra. Dice, gente infiel, Santiago 4:4. Obviamente esto no es para avivar Bahía, amén. Está hablando ahí Santiago. Gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, ¿quién pretende tener al mundo por amigo se hace enemigo de Dios? Escucha esto, iglesia. Cuando practicas esta amistad con el mundo, ¿qué es la amistad con el mundo? Porque ya les digo, un extremo es aislarse y vivir en un monte buscando la santidad y no tener contacto con nadie. Eso no lo quiere Dios. Él quiere que camines entre la gente. No quiere que Él te aísle, pero tampoco quiero que entiendas, no es tu función mezclarte con el mundo y que no generes ninguna influencia allí, sino que al contrario seas influenciado. Hay algo que no está bien. ¿Sabes? Cuando uno se deja llevar por esta amistad con el mundo, parece como que en el fondo lo que queremos es volver a hacer las cosas que hacíamos en el mundo. ¿Pensamos como el mundo? No, es que yo soy muy abierto. Mi hermano puede ser abierto, pero lo que es pecado es pecado. No le busque la vuelta, es pecado. Y esa es la diferencia entre tener compasión y ser amigo del mundo. No estoy hablando esta noche de que seas amigo del mundo. Estoy hablando de que tengas compasión del mundo y que ames a los que te rodean. Pero no que apruebes las cosas que se hacen mal en el mundo. ¿Sabes? Yo creo que Jesús tenía justamente esta verdadera compasión, donde Él tenía claro que el pecado es una enfermedad mortal. Y eso es lo que yo quiero que vos entiendas en esta hora. ¿Cómo hago para no caer en esa amistad con el mundo, aunque yo quiera tener compasión? ¿Cómo buscar el equilibrio entre los dos extremos? Entiende esto. El pecado es una enfermedad mortal. Con el pecado no se juega. ¿Sabes? El pecado fue lo que hizo que Jesús tenga que dar su vida en una cruz por ti y por mí. Mira lo grave que es el pecado. Dice la Biblia en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero el pecado se paga con muerte. Entonces cuando estás con tus amigos y dices, pastor, ¿cómo hago? Pide al Señor compasión por ellos, para que los puedas abrazar, para que los puedas amar, pero quiero que sepas algo. Lo que está en el corazón de tu amigo que no conoce a Cristo se llama pecado. Y es el pecado lo que lo lleva a una condenación eterna. La paga del pecado es muerte. No por eso te pongas en juez, pero tienes que tener esa realidad bien clara. Jesús sabe que cuando está con Mateo, que está con los amigos de Mateo, sabe que hay pecado en su corazón. Lo supo cuando fue a la casa de Zaqueo. Pero también sabe lo que puede hacer el Espíritu Santo para sanar ese corazón enfermo. Sabe lo que puede hacer en los corazones pecadores, transformarlos como lo hizo en tu vida y en la mía, abrazarnos por su amor y sacarnos y llevarnos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Cuántos creen en eso? Amén. Eso lo hace el Espíritu Santo. El arrepentimiento es uno de los milagros más maravillosos que uno puede ver en la vida de un hombre y una mujer tocada por el poder del Señor. Tocada por el poder del Señor.
Deja que esa vida que el Señor nos da fluya a través de ti y puedas afectar a los que hoy están enfermos en su corazón. Pero nunca confundas compasión con amistad con el mundo. Sé radical. Yo te puedo asegurar que si eres radical por Jesús, Dios te va a usar con poderosa compasión, pero no te mezcles. No practiques las mismas cosas, las cosas que dejaste. No, pastor, es que yo quiero ser compasivo. Y estamos juntándonos y bueno, había un momento donde se fuman cosas. No, mi hermano, hay cosas que no están bien. Y las tienes que dejar de lado, tienes que abandonar eso, porque eso es lo que te llevó a la muerte y de donde Cristo te está sacando. Ahora te envía el Señor, pero por compasión, no por amiguismo, a que Él libere esos corazones a través de tu vida. Entonces lo que les decía, la compasión se practica, pero no confundamos, ¿sí? Pero la compasión puede volver a ti cuando te puedes relacionar con una claridad como Jesús. ¿Saben? Cuando Él estuvo en lo de Mateo fue una cena, pero cuando va a lo de Zaqueo pasó la noche. ¿Ustedes se imaginan? ¿Dónde está el pastor? No, es que viajó. ¿Y dónde fue? Y estaba con unos traficantes y pasó la noche ahí. Este pastor carnal. ¿O no? Lo primero que pensaríamos. Pero nadie sabe lo que Dios estaba haciendo ahí. Quiero que quede claro esto. Cuando Jesús va a una casa así, algo pasa en ese lugar. Yo te pregunto, cuando vos vas a la casa de un ambiente difícil, ¿qué pasa en esa casa? ¿Eres ignorado? ¿No dejaste nada allí? Entonces no tiene sentido que estés. Pero en el caso de Mateo, de Zaqueo, cuando lo llevan a la casa, es más, lo critican a Jesús por estar con Zaqueo. Y Jesús no se defiende, salta a Zaqueo. Señor, discúlpame, quiero decir algo. Yo pequé, robé, pero voy a devolver 4 veces lo que robé. Y si a alguien le he dañado, voy a subsanar ese daño. Y Jesús dice, hoy la salvación ha llegado a esta casa. ¿Cómo sé, pastor, si lo que estoy haciendo, si la amistad que tengo con fulanito, con mengano, es propósito de Dios y es para compasión? Es porque cuando te vayas puedas decir, hoy fluyó la salvación del Señor en este lugar. No estuve con un cristiano comiendo, pero hablamos cosas de la vida eterna. Hablamos cosas que les hacen bien, me piden consejo. Ahí está el Señor obrando. ¿Se entiende el propósito? Ahí es donde Dios te va a llevar. No tengas miedo, porque hay un propósito. Jesús jamás pasó una noche o una cena con alguien si no había un propósito del cielo en esa cena. Créeme que fue así. Aunque muchos lo criticaban, pero Él tenía un propósito claro. Se movía por compasión y Dios lo llevaba de un lado al otro. El Espíritu Santo obraba donde Él iba. Te decía, esa compasión es por práctica, pero hay una realidad. También esa compasión sucede en nuestro corazón cuando tienes una relación con el Espíritu Santo. Una iglesia alejada del Espíritu Santo no tiene compasión. Es una iglesia legalista. Golpea a la gente, la enjuicia, la condena. Y perdóneme si ofendo a alguien con lo que estoy diciendo, pero es que no está en nosotros la compasión. Viene del Espíritu. Él te hace compasivo. De hecho, si quieres saber cómo andas espiritualmente, pregúntate cuánta compasión has tenido en este tiempo. Y yo te digo cómo está tu relación con el Señor. Si has estado paciente con los que te rodean, si has sentido carga por los que están ahí en el colegio contigo, en el trabajo, o no te importan, bueno, eso es un termómetro para saber cómo está tu vida espiritual. No por cuánto cantes, o por cuánto leves tu voz, o cuánto puedas leer de la Biblia. Muchas veces el fruto de la comunión con el Espíritu Santo se manifiesta en compasión. Por eso Jesús, cuando ve las multitudes y las ve como ovejas sin pastor, ninguno de los que estaban con Él sintió lo que Él sintió. Él sintió compasión. Él sintió compasión y Él tiene compasión de tu vida en esta noche. Amén. Él tiene compasión. Así Él nos ama, pero no solo estoy hablando de aquellos que hoy necesitan ese milagro y esa sanidad, estoy hablando de cómo convertirte en alguien que pueda trasladarse con esa compasión como Jesús se movía. Es el Espíritu Santo primero el que atrae los corazones, el que los llama al arrepentimiento. Les dije que esa compasión obra para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Fíjense cómo obra la compasión. Es un trabajo que hace el Espíritu Santo, llena tu corazón de compasión. Pero va a provocar algo en el que te rodea. Va a provocar algo en el que te escucha. Va a provocar convicción de pecado y lo llama. ¿Sabes qué? Yo creo esto. Cuando vos le hablas a alguien de Jesús y te estás moviendo por compasión, yo siento que ahí está la voz de Jesús diciendo, he venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. He venido a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Es como que Jesús estuviese gritando todavía. ¿Y cómo grita, pastor? Grita a través de tu vida. Cuando te llenas y te mueves en compasión, Jesús está gritando. Todavía los está llamando a los que están ahí, enfermos de pecado en su corazón.
No para condenarles, para sanarlos, para perdonarlos, para redimirlos. Y lo va a hacer a través de ti. Él llena nuestro corazón de compasión por las almas. Es una de las características más hermosas del Espíritu Santo. Déjame leerte Éxodo capítulo 3, acompáñame por favor, un poco para el cierre del mensaje, pero déjenme les explique. A través de este suceso de Moisés, ¿cómo obra el Espíritu Santo? ¿Y qué es lo que Él quiere hacer con nosotros como iglesia? ¿Por qué hoy estamos hablando de aprender compasión? Les dije practicándola. Y en segundo lugar, a través del Espíritu Santo. Éxodo 3, déjame leerte los primeros versículos, hasta el 5. Para los que no conocen la historia, es el llamado de Moisés. Moisés había estado 40 años en el desierto trabajando para su suegro, escuchen, porque él había matado a un egipcio. Se sentía la peor persona del planeta. Le falló a Dios, hizo las cosas mal y se escapó a trabajar con su suegro y desapareció de la faz de la tierra. Nadie lo encontraba. Y él dice que un día estaba trabajando ahí con sus ovejas. Dice, un día Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto, hasta llegar a Horeb, la montaña de Dios. Y estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero no se consumía. Así que pensó, qué increíble, voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, aquí estoy, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Luego, capítulo 4, versículos 6 y 7. Una vez que él tiene ese encuentro con Dios, Dios le habla del objetivo que tenía de llevarlo a hablar con el faraón, de liberar a su pueblo, pero empieza a trabajar en el corazón de Moisés. En el 4:6 dice, y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se la llevó la mano al pecho y cuando la sacó la tenía toda cubierta de una enfermedad en la piel. Algunas versiones dicen lepra, ¿no? Estaba blanca como la nieve. Llévate otra vez al pecho, insistió el Señor. Y Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. ¿Qué es lo que quiero decir en esta noche? Simple. El llamado de Moisés, allí en la zarza ardiendo. ¿Saben? Esa zarza es símbolo del fuego del Espíritu Santo llamándole la atención a Moisés. Un hombre que estaba herido, un hombre que estaba enfermo, podríamos decir. Su corazón estaba destruido, pero hubo una zarza ardiendo que lo atrajo. A él le llamó la atención que la zarza no se consumía, pero no era la zarza, era el fuego que había en la zarza que lo atrajo. Y él dijo, tengo que ver qué es esto, tengo que ver qué es esto. Y cuando se acerca a la zarza atraído por Dios, Dios le dice, hasta aquí nomás, ahí no avances, quédate ahí. Pero luego vemos que el problema que tenía Moisés era realmente una lepra en su corazón, en su interior, que tenía que ser sanada. Con esta palabra yo quiero mostrarte cómo funciona la compasión. Es el Espíritu Santo que muchas veces va a usar tu vida como una simple zarza ardiente para atraer a los que te rodean. Ellos se van a acercar a ti por lo que tienes, por el Espíritu. Y es el Espíritu de Dios que trabaja esa compasión en ti que va a traer al perdido a tu vida. Pero fíjense cómo es la presencia de Dios declara que aunque lo estaba amando y lo estaba llamando para restaurarlo, le dijo, hasta aquí puedes llegar. Todavía tienes lepra en el corazón. Quiero que entiendan bien cómo funciona la compasión. Porque a veces pensamos que la compasión es vale todo. Vení, Dios me ama. No importa el pecado, no importa lo que haga, Él está conmigo. No. Llegó un momento que Moisés se tuvo que detener porque si no moría. Le dijo, vamos a atender eso. Tienes lepra en el corazón. Y el Señor trabaja su corazón. Era una de las dos señales más fuertes. La primera era la vara que se convertía en serpiente, lo pueden leer en el capítulo 4. Pero le dijo el Señor, si no te creen con la primera señal, que es el poder y la autoridad, te van a creer con la segunda. Voy a sanar tu corazón, voy a sanar tu corazón. Eso es lo que Dios hace ahí, le dice, poné la mano en el corazón. Y cuando Él la saca, se ve la lepra que tenía. La mano estaba toda como podrida. Representaba toda su vida. ¿Saben qué? La compasión te trajo aquí. La misericordia de Dios te trajo aquí, te atrajo.
y Él va a sanar tu corazón. Hoy como hay dos mensajes en esta noche. Uno es a los Moisés que están aquí, que los está trayendo el Señor. Va a sanar tu corazón, estás en urgencia y el médico está aquí, amén. Pero hay otro mensaje que es para los que son una zarza y ya fueron sanados. Y hoy Dios le da esa compasión y ese fuego empieza a subir, a arder. Y ustedes dirán, pastor, pero este es el fuego del Espíritu. Sí, es el fuego del Espíritu, pero ¿saben lo que trae ese fuego? Compasión por los perdidos. Si el fuego del Espíritu no nos lleva a salvar almas, creo que hay algo que no estamos haciendo bien. El fuego del Espíritu aviva tu vida, pero es como un fuego que atrae a los perdidos. Las iglesias que tienen este fuego van a tener compasión por los perdidos y la gente va a empezar a venir por la salvación. Va a empezar a venir por esa sanidad del corazón, que es lo que está en urgencia. No son los sanos los que necesitan médico. Aquí se cumplió la palabra. Hay un Moisés que está muerto en el desierto. Hay quizás una Moisés. Alguien que es pariente tuyo. Alguien que está en el olvido, alguien que quizás conoció al Señor. Y Dios quiere usarte a ti como una simple zarza. ¿Con qué, pastor? Con el fuego del Espíritu. Con el fuego del Espíritu. Si eres como ese Moisés, el fuego va a traerte a su presencia. Pero si eres como la zarza, va a traer a los que están enfermos del corazón, que necesitan urgente una sanidad. ¿Saben qué? Yo creo que Jesús era como esa zarza, donde lo ponían al Señor, aunque esté en una barca, en la casa de Mateo, en la casa de Zaqueo, era un imán. El fuego de Dios es un imán. Atrae a la gente. La gente quiere estar ahí. ¿Pero por qué? Porque el fuego del Señor hay compasión. A diferencia de donde no está el fuego, hay legalismo. Donde está el fuego, hay compasión. Pero no solo compasión, aquí hay algo, me encanta porque el Señor atendió la lepra de Moisés. Moisés, te voy a usar, Moisés, te voy a restaurar, voy a restaurarte toda tu vida, pero hay algo que atender. Hay una lepra en el corazón que hoy tiene que ser sanada. Hoy tiene que ser sanada. Gracias, Señor. Es la persona del Espíritu Santo la que llama a los pecadores al arrepentimiento. No te preocupes, es la persona del Espíritu Santo la que los hace correr. Y tal vez hoy te estés convirtiendo en una zarza ardiendo. Cuanto más busques de Él, cuanto más estés con Él, más va a aumentar la compasión. ¿Cuántos lo creen? Más te vas a parecer a Jesús. No te va a importar tanto hacer cosas para tu placer. Vas a querer estar más ocupado de atender a los que necesitan urgente al médico de médicos. Yo creo que hoy es importante entender esto. Ese fuego tiene que traer compasión a nuestra vida. Si no hay compasión, hay algo que falta, hay algo que no hemos entendido. El fuego viene para hacernos mover como una iglesia con compasión. Y lo que más me pesa en el corazón hoy es que podamos entender la urgencia. La urgencia. Yo sé que está muy bueno, iglesia, venir aquí y recibir, pero empecemos a mirar al que no tiene nada, al que no tiene nada de lo que tú tienes aquí. No tiene una palabra, no tiene un momento de oración, no tiene un minuto de paz. No tiene una noche donde pueda dormir sin una pastilla. Y para vos eso es quizás algo muy normal. No tiene dónde recurrir cuando no hay dinero. Están perdidos a veces de una deuda en otra. Enfermedades que salen, se cura una y empieza otra. Tenemos al médico sanador Jesús, amén. Ponte en pie en esta noche, por favor. Ponte en pie en esta noche. Ah, Santo Espíritu. Es simple. Los que hoy están aquí y son como Moisés y están con el corazón sangrando y tienen en su interior, tal vez alguno esta noche digas, yo todavía siento que no he sido sanado en mi alma. ¿Pero por qué? Por una cuestión de pecado que no ha sido confesado. No te sientes perdonado por Dios. Tal vez dices, no estoy seguro de esa salvación. Lo primero en esta noche es atenderte. Que encuentres aquí en Avivar Bahía un lugar donde Jesús sane tu corazón. Vuélvete en arrepentimiento a Dios. Vuélvete en arrepentimiento. Y el Espíritu Santo va a comenzar algo nuevo en tu vida. Espíritu de Dios, cierra tus ojos, por favor. Espíritu Santo, ven. Ven esta noche. Esta palabra que tú nos has dado prospere. Prospere, Señor, en nuestro corazón. Vamos a pedírselo, iglesia. Si tú eres esa zarza, puedes pedir el fuego del Espíritu. Si has perdido la compasión, esta es la noche para que le pidas a Él.
quiero aprenderlo, Señor. Fuego de tu Espíritu. Mi corazón es tu habitación y tu gloria mi pasión. Haz arder la salsa, Señor. Haz arder la salsa en mí una vez más. La salsa está ardiendo.